Vida y obra de mujeres judías. Hasta el siglo XIX las mujeres solo podían atender la casa, satisfacer al esposo y parir hijos. No tenían acceso a la instrucción. Con la irrupción del feminismo y el derecho al sufragio, pueden acceder a la enseñanza incluso superior. Aunque hubo una astrónoma judía, Herschel en 1750, recién a partir de la segunda mitad del siglo XIX comenzaron a estudiar distintas disciplinas del saber. Algunas aceptaron el bautismo para poder avanzar. Aquí ofrecemos algunos nombres y los aportes que mujeres judías hicieron a la sociedad. Esta selección de modo alguno es completa ni ideal, responde al criterio del autor, en el acierto o el error. Medicina. Rita Levi Montalcini, Turín, abril de 2022-1909 Roma, diciembre de 2030-2012, neuróloga judeo-italiana, graduada summa cum laude Ph.D., Facultad de Turín 1936, investigó bajo Hamburger, Univ. Washington, St. Louis 1946-1976, donde profundizó sus trabajos acerca del factor de crecimiento nervioso, NGF, lo que le valdría el Nobel Medicina 1986, Camp. Dirigió el Centro de Investigación Neurobiológica de Roma, 1961-69, y el Laboratorio de Biología Celular, 1969 y 78. Académica, recibió importantes distinciones. Ellen Brock Chasek, EU mayo de 2024 1898 mayo de 2020 1986, cardióloga judeo-estadounidense, fundadora del campo de la cardiología pediátrica, estudió en la Escuela Médica de Harvard y en la Univ. de Boston y alcanzó su posgrado en cardiología en la Univ. Johns Hopkins, donde fue una de las primeras mujeres en ocupar una cátedra titular 1959. Investigando sobre la anoxemia, codiseñó 1944 el procedimiento Blalock-Taussig, pionero en cardiología pediátrica. Premiada con el Albert Lasker, el Feltrinelli, la Medalla Presidencial de la Libertad, Legión de Honor. Matilde Krim, Ph.D., N. Galland, Italia Hull 9 1926, investigadora médica judía, fundadora de la ASOC. AMFA R para la investigación del SIDA, recibió el Ph.D., Univ. Ginebra 1953, estudió citogenética y el virus causante del cáncer en Instituto Weizmann, Israel, 1953-1958, siguiendo sus estudios en el Medical School, Cornell, científico investigadora del interferón del cáncer, Instituto Sloan Kettering, 1962, se convirtió en la directora del laboratorio, 1981-1985, académica y profesora ADF. De Salud Pública, Univ de Columbia, obtuvo la Medalla Presidencial de la Libertad, el Premio Jefferson y varios doctorados honoris causa. Eugenia Sacerdote de Lustig, Turín 9 1910 Buenos Aires noviembre de 2027-2011, médica judeo-ítalo-argentina, graduada 1929. Las leyes antijudías 1939 la impulsaron a emigrar a Argentina, donde prosiguió sus investigaciones. Producida la epidemia de poliomielitis fue becada a los Estados Unidos. Al retornar, difundió la vacuna Salk. Jefa de Virología, Instituto Malbrán, B.S. As. Estudió las células tumorales, Instituto de Oncología Angel H. Roffo. La ceguera cortó su carrera de investigadora. Fue honrada con premios y menciones. Biología, bacteriología, genética y otras. Esther Miriam Zimmer Letterberg, EU diciembre de 2018-1922 o noviembre de 2011-2006, microbióloga judía y pionera en la genética bacteriana. Graduada en 1938 ave cum laude y MA en 1946, completó su doctorado en 1950, año en que descubrió la lisogenicity del bacteriófago lambda. Entre los 1940 y 1950 asistió a la Cold Spring Harbor Laboratory Simposio sobre la genética, contribuyendo después al estudio de la genética de la segunda mitad del siglo XX. Simmel fundó y dirigió el Centro de Referencia Plásmido, PRC, en la Escuela de Medicina de Stanford, 1976 a 1986. Obtuvo sucesivamente membresías, becas postdoctorado, el Premio Pasteur, Camp, etc. Lydia Kempner, N. Robinson,
Lituania agosto de 2022 1871 Alemania ago 3935, microbióloga judía, segunda científica de Prusia. Estudió ciencias en Zúrich, doctorado en Berna 1894, para ejercer como mujer, fue a la Facultad de Medicina de la Mujer de Pennsylvania, EU, donde enseñó bacteriología. Profesora en 1898 como experta en tuberculosis, regresó a Berlín, trabajó en el Instituto Babor-Koch, publicó estudios y dictó conferencias en congresos. En 1912 Berlín la reconoció como primera mujer profesora a pesar de la hostilidad antisemita. Encargada en Moabit del Instituto Bacteriológico 1920, tras la ascensión del nazismo alemán, fue forzada a retirarse, enferma, envió a sus hijos al exterior, muriendo en Alemania. Lynn Margulis, N. Mar 5 1938 Noviembre de 2022-2011, destacada bióloga judeo-estadounidense, considerada pionera del campo de la evolución biológica, respecto al origen de las células eucariotas. M.D., Univ. De California, Berkeley. Académico de Estados Unidos y Rusia, recibió importantes premios y doctorados honoris causa. Charlotte Auerbach, Krefeld, Alemania mayo de 2014 1899 Escocia marzo de 2017 1994, genetista y zoóloga judeo-alemana, cofundadora del estudio de la mutagénesis. Descubrió, con otros, los efectos del gas mostaza en las moscas 1942. Estudió biología y química en Würzburg, Friburgo y Berlín. Enseñó en Heidelberg, 1924 a 1925, y en la Univ. De Frankfurt, de la que fue despedida por ser judía. Doctorada en Edimburgo 1935, investigó fisiología y desarrollo. Fue profesor asistente, profesor pleno de genética animal y emérito, Edimburgo, 1969. Escribió casi un centenar de artículos científicos y fue académica de la Royal Society de Edimburgo, de Londres y de otras sociedades, Medalla Darwin. Maxine St. Nueva York. Febrero de 2015-1931, bióloga judeo-americana dedicada a la solución del código genético y el ADN. Especializada en biología química, doctorada en Yale 1957. Incorporada al Laboratorio de Bioquímica, Instituto Nacionales de Salud 1956 produjo nucleótidos sintéticos que Marshall Nirenberg, Premio Nobel, utilizó en sus experimentos. Académica de Artes y las Ciencias. Presidente de la Carnegie Institution, galardonada Medalla de Bienestar Público, Academia Nal. De Ciencias. Salome Glueckson, Danzig, Alemania Act 8 1907 EU1 UP 7 2007, genetista judía, cofundadora del campo de la genética del desarrollo. Doctorada en Friburgo, 1932, huyó de Alemania nazi por ser judía, radicada en EU, fue profesora en Columbia, donde investigó genética. Catedrática de Anatomía y de Genética Molecular, 1963-1976, emérita, coautora de más de 100 publicaciones sobre la genética del desarrollo. Académica Nacional de Ciencias y de la Americana de las Artes y las Ciencias, Medalla Nacional de la Ciencia, miembro extranjero de la Royal Society, Medalla Thomas Morgan. Libye Henrietta Hyman, EU DIC 61888 Pago 3969, zoóloga judeo-estadounidense, Ph.D. en Zoología, Univ. De Chicago, 1915, autora de exitosos manuales, Zoología, 1919, Anatomía de vertebrados, 1922 y Tratado de invertebrados, 6 volúmenes 1940. Editora de la revista Zoología Sistemática, 1959 y 63, electa académica, Artes y Ciencias, 1960, de Ciencias 1961, ganó medallas George Eliot, Linnean Society, London Museo Historia Natural US. Margaret Edvig Swelser, Alemania, Feb 7 1877 y Campo de Tránsito Alemán, de Westerbork, agosto de 2023 1944, zoóloga judeo-alemana, PhL, Heidelberg, 1904, Dr. Nat Ph.D. con su tesis Contribuciones al conocimiento de Diflugia urceolata Carter, trabajó en el Real Instituto de Pruebas 1907 sobre abastecimiento de agua a Berlín 1916, consejera en el Laboratorio de Berlín Dahlem 1919,
En 1933 el nazismo le prohibió toda actividad. Aunque bautizada, emigró a Holanda donde trabajó en el Instituto de Higiene Tropical. Internada en 1943 en Westerbork, falleció en 1944. Psiquiatría y afines. Gluma Wulfowna Zeigarnik, Plienai, Lituania Nov 9 1900 Moscú febrero de 2024 1988, psiquiatra judeo, soviética que descubrió el efecto Zeigarnik y estableció la psicopatología experimental. Matriculada en Berlín 1927, cofundadora del DO de Psicología, Univer. Estatal de Moscú, desarrolló una concepción original sobre la psicología, la patopsicología. Helen Deutsch, N. Rosenbach, Austria-Hungría Act 9 EU marzo de 2029 1982, investigadora judeo-austríaca de la psicología de la mujer y la sexualidad femenina. En Múnich se introdujo en la psiquiatría, supervisada por Emil Kraepelin. MD, 1912 Univ. De Viena, estudió con Freud 1918, miembro de la SOC. Psicoanalítica vienesa, primera psicoanalista dedicada a la psicología de la mujer. En Viena se encarga del instituto fundado Freud hasta 1935 cuando huyó y emigró a EU. Enseñó psicoanálisis en Cambridge. Anna Freud Bernays, Viena Dic 3 1895 de Londres Act 9 1982, psicoanalista judeo-austríaca, hija de Sigmund Freud, se preparó en la SOC, psicoanalítica de Viena, especializándose en problemas educacionales y el psicoanálisis infantil. Por su tratado Relación entre fantasías de flagelación y sueño diurno, accedió a la Sociedad Psicoanalítica de Viena 1922, fue profesora de educación elemental, y ejerció hasta enfermar. En 1938 huyen de Viena y se radican en Londres. Dictó clases en Yale, recibió múltiples doctorados honorarios. Dejó escritas varias obras. Elizabeth Roudinesco, París, 7 de octubre de 1944, historiadora y psicoanalista judeo y francesa, máster y doctorado, Univ, París 1975, estudió con Deserteau, Deleuze y Foucault, cursó la escuela freudiana, París 1969 y 81, culminando como psicoanalista. Redactora de Revue Politique, Libération, Le Monde, conferencista, directora de tesis doctorales de Economía Política y Prácticas Sociales, Univ. París, presidenta de Sociedad Internacional de Historia de la Psiquiatría, miembro de la Sociedad Francesa de Historia de la Medicina y otras posiciones. Selma Freiberg, N. Horwitz, Estados Unidos Mar 8 1918 Diciembre de 2019 1981, psicoanalista, escritora y trabajadora social judía, estudiosa de niños con problemas derivados de ceguera congénita. MSSC, Univ. De Wayne, 1940, completó su formación psicoanalítica en Detroit. Profesora de psicoanálisis, Univ. De Michigan 1963-1979, directora del Proyecto de Desarrollo Infantil y de un programa infantil, Hospital General de San Francisco. Autora de influyentes ensayos sobre psicoanálisis. Ruth Jane Brunswick, N. Mac, IU febrero de 2017 1897 enero de 2024 1946, psicoanalista judeo-estadounidense, graduada en Cambridge 1918, MD, Tufts, Mass. 1922, viajó a Viena, discípula de Freud, integró la SOC, psicoanalística, Viena 1925, docente en el Instituto Psicoanalítico, editó la revista trimestral American Psychoanalysis. 1932-38/1944. La asunción del nazismo motivó su emigración a EU 1938, donde se unió a la SOC, psicoanalítica de Nueva York, dictó cursos y practicó la medicina privada. Sus clásicas publicaciones científicas, aunque escasas, contribuyeron al pleno desarrollo de la teoría freudiana. Sabina Naftulovna Spielrein, Rusia, Nuc 7885 URSS agosto de 2012 1942, psiquiatra y psicoanalista judeo-rusa, graduada en Medicina 1911 se especializó en psicoanálisis e integró la ASOC. Psicoanalítica de Viena, con su tesis sobre la pulsión de la destrucción. Trabajó en Viena, Berlín y Ginebra, donde dictó conferencias, miembro de la Sociedad Psicoanalítica,
Publicó trabajos y tesis sobre los trastornos del pensamiento. Regresó a la URSS 1923, ejerciendo su especialidad. Fue muerta durante la ocupación alemana de Rostov. Marija Oda, Austria, enero de 2026-1907, en abril de 2028-2001, psicóloga social austro-judía, doctorada en psicología, 1933, Viena. Con la irrupción del nazismo sufrió prisión por ser judía. Huyó a Inglaterra 1937 y a EU 1945. Fue profesora de psicología social, UNIV, de Nueva York, e investigadora en Columbia. Influyó en el análisis sobre los prejuicios, coeditó Antisemitismo y el trastorno emocional. Profesora visitante, autora de textos sobre psicoanálisis, fue miembro honorario extranjero de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias. Química. Gertrude B. Leon, EU, enero de 2023-1918, 21 de febrero de 1999, científica química judía, graduada summa cum laude en química en el Hunter College, UNIV, de Nueva York. Entre 1944 desarrolló drogas para combatir la leucemia, el herpes y el SIDA y tratamientos para el trasplante renal. Alcanzó a 45 patentes médicas y se adjudicó 23 títulos honorarios. Asesoró de la ORG Mundial de la Salud y a la SOC Americana para la Investigación del Cáncer. Nobel de Medicina 1988. Camp, Medalla Nacional de Ciencias 1991. Ada Ionoth, Jerusalén, junio de 2022. Química judía y doctora en cristalografía de rayos X, 1968. Pionera en el estudio sobre la estructura del ribosoma. Postdoctorados en Carnegie Mellon y el MIT. Ingresó en el DEP de Química del Instituto Weizmann y creó el único laboratorio de cristalografía proteica israelí. Investigó en el Instituto Max Planck de Genética, Hamburgo, desentrañó la estructura de los ribosomas, sus proteínas y el accionar de los antibióticos. Docente en EU, Alemania y Francia. Nobel Química 2009, Camp. Premio L. L'Oréal UNESCO. Obtuvo doctorados honorarios en varias universidades y es académica. Clara Immerwahr, Silesia, junio de 2021, 1870, Berlín, May 1915, casada con Fritz Haber, Nobel Química 1918, fue una química judeo-alemana, la primera mujer en obtener un doctorado en Alemania. Se convirtió también en la primera mujer Ph.D. Magna cum laude, UNIV, de Breslau, con la tesis supervisada por Becher Abegg, contribuciones a la solubilidad de sales poco solubles de mercurio, cobre, plomo, cadmio y zinc. Dalia Greidinger, N. Kassenelbogen y Katz, Tel Aviv, julio de 2027, 1926 a 1979, fue una científica impulsora de la industria química. Obtuvo una M.Chem con distinciones, UNIV, de Lausana, docente y asistente de investigación en el Technion 1951. Tras completar su doctorado 1958, trabajó en la mayor empresa productora de fertilizantes, de Sarim, donde accedió a directora de investigación y desarrollo 1959. Legó publicaciones científicas y era poseedora de varias patentes sobre fertilizantes. Lina Stern, Imperio Ruso, agosto de 2026, 1878, Moscú, Mar 7, 1968, bioquímica y fisióloga judía, pionera en el estudio sobre la barrera hematoencefálica, primera mujer profesora, 1918, Ginebra, de quimio-fisiología e investigadora de la oxidación celular. Profesora del Instituto Médico, 1929-1948, y directora del Instituto de Fisiología, Academia Rusa de Ciencias, investigó la longevidad, el sueño y los problemas de las barreras hematoencefálica y histohemática, que salvaron muchas vidas en la Segunda Guerra. Desterrada por activista judía 1949, sufrió prisión en Kazajstán. Muerto Stalin, regresó a Moscú. Entre 1954 y 68 dirigió el DEP de Fisiología del Instituto de Biofísica. Primera mujer académica 1939, obtuvo el premio Stalin. Mildred Cohn, EU, julio de 2012, 1913, octubre de 2012-2009, bioquímica judeo-estadounidense, Ph.D. en química física en 1938, post-grado por sus estudios sobre el ácido aminoazufre.
Pionera en usar trazadores isotópicos para examinar el metabolismo de los compuestos sulfúricos. Investigó con los Carl y Jerry Corey, Premio Nobel, alcanzó el profesorado asociado de Biofísica y Física Bioquímica, 1961-82, UNIV. Pensilvania, escribió un centenar y medio de trabajos sobre la utilización de la resonancia magnética nuclear para estudiar ATP. Académica en Ciencias y en Artes y Ciencias, medallas Garvin Olin, Chandler, Elliott Klassen, Nacional de la Ciencia y otras distinciones, amén de varios doctorados honoris causa. Física y anexos. María Gottpermayer, Alemania junio de 2028 1906 Estados Unidos febrero de 2020 1972, físico y matemático judeo-alemana. Doctorado bajo Bonn, UNIV. De Göttingen 1930, se trasladó con su marido el Dr. Joseph Edward Mayer, a Estados Unidos. Trabajó en las UNIV. Johns Hopkins, Baltimore, 1931-39, en Columbia, 1940-46, y Chicago. Profesora en el Sarah Lawrence College, pasó algún tiempo en el laboratorio de los Álamos y enseñó en la UNIV. De California, San Diego 1960. Desarrolló un modelo matemático para la estructura de los depósitos nucleares. Con Teller investigó el origen de los elementos, coincidiendo con Jensen. Gottpermayer fue galardonada con el Nobel de Física 1963, Camp. Feuersenberg-Selove, Berlín febrero de 2013-1926 y Pensilvania agosto de 2012-2012, físico nuclear judeo-alemana. Tras una estadía en Francia, 1930 huyó por ser judía, fijando residencia en EU en 1941. Doctorada en Física, UNIV. De Wisconsin-Madison, 1952, postdoctorado, estudiando sobre la estructura nuclear y la desintegración de los núcleos. Fue profesora en eminentes universidades entre 1952 y 1993. Publicó Espectroscopía Nuclear, partes A y B, niveles de energía de la luz núcleos A igual a 13-15, una cuestión de elecciones autobiografía. Honrada con distinciones y medallas, obtuvo la Nacional de Ciencias, 2007. Rosalind Yaló, Nueva York julio de 2019-1921 mayo de 2030-2011, médico judeo estadounidense, estudió física en la UNIV de Illinois, 1941, donde fue asistente de cátedra, investigó sobre hormonas en Bronx, Nueva York, comenzó a explorar con Berson el uso de radioisótopos, aplicables al diagnóstico sobre la tiroides y la cinética del metabolismo del yodo. Doctorada en Física, UNIV. De Illinois 1945, la primera mujer judía y estadounidense en recibir un Nobel de Ciencia, 1977, Camp. Recibió distinciones, fue académica de ciencias y premiada con el Albert Lasker. Elsa Neumann, Berlín agosto de 2023 1872 julio de 2023 1902, física judeo-alemana, la primera mujer en recibir un doctorado en física. En 1890 se diplomó como profesora. Desde 1894 estudió física, matemáticas, química y filosofía en las UNIV. De Berlín y Gotinga, los físicos Warburg y Planck fueron sus maestros. Se doctoró con honores, Berlín, 1899, con su tesis sobre la polarización y capacidad reversible de electrodos. Autodidacta, prosiguió sus investigaciones en Berlín, en los laboratorios de Rosenheim y Meder, donde experimentando, en 1912 produjo una explosión que le costó la vida. Edby Kohn, Silesia Abre 5887 y 1964, física pionera judeo-alemana, inició sus estudios en la UNIV. De Breslau 1907, doctorada en 1913, fue docente en 1930. Tras ser destituida por ser judía, continuó con la investigación sobre la iluminación hasta 1938. Cuando se radicó en EU. Después de un pasaje como profesora en la UNIV. De Carolina del Norte, enseñó en el Wellesley College, 1942-52, Massachusetts. Investigadora asociada, UNIV. De Duke, montó un laboratorio dedicándose hasta su muerte a idear el método de mediciones de la intensidad y formas de líneas de emisión de la luz. Escribió centenares de ensayos sobre física y patentó una investigación. Lise Meitner,
Viena, noviembre de 2017 1878 Cambridge, octubre de 2027 1968, física judeo-austríaca, estudió en Viena, en Berlín, asistió a Planck. Investigó las longitudes de onda de los rayos gamma. Profesora de física en Berlín, 1917-38, se refugió en Estocolmo por ser judía. Instalada en Inglaterra 1960, asistió a Otto Hahn, Nobel de Física, investigando sobre el protactino, radio elemento por ella descubierto, y otras variantes atómicas. Aunque Hahn publicó en 1939 sus resultados, fue Meitner quien explicó el fenómeno, y mencionando por primera vez el término fisión nuclear, revista Nature, el protactino condujo prácticamente a la liberación de la energía atómica y tras ello, la bomba. A Meitner, figura gravitante en la física moderna, se le negó el Nobel de Química de 1944, otorgado a Hahn, a pesar de su aportación al descubrimiento de la fisión nuclear. Meitner recibió doctorados honoris causa, la medalla de oro Max Planck, y los premios Otto Hahn de Física y el Enrico Fermi. Marietta Blau, Austria, abril de 2029 1894 enero de 2027 1970, físico judeo-austríaca, se doctoró Física y Matemáticas, UNIV. De Viena, 1914 el 18, realizó investigaciones en industrias y en la UNIV. De Viena, 1923. Investigó el desarrollo del método fotográfico de detección de partículas, ganando el premio Lieben, 1937 Camp. Su condición de judía la obligó a huir de Austria para trabajar en Oslo, México y EU, 1944, donde investigó en las UNIV. De Columbia, de Miami y en el laboratorio Brookhaven. Regresó a Austria, trabajó en el Instituto de Investigación del Radio, 1960 al 64, recibió el premio Erwin Schrödinger de la Academia de Ciencias de Austria. Tikva Alper. Sudáfrica 1909 y Londres Mar 6 1993, radiobióloga judía, graduada en física con honores, UNIV. Del Cabo 1929, estudió en Berlín, 1930 al 32, con Louis Meitner. Publicó un valioso ensayo 1933 sobre los mecanismos de los efectos de la radiación sobre la biología celular. Fue jefe de biofísica, Sudáfrica, 1948-51, profesora en la UNIV. De Witwatersrand, donde fue cesada por ser contraria al apartheid. En Londres dirigió Unidad Experimental MRC, 1962-74, Hospital Hammersmith, donde estudió sobre los mecanismos de los efectos de la radiación sobre la biología celular. Su ensayo Radiobiología Celular 1979 se convirtió en un texto clásico para físicos y estudiantes. Judith Aline Resnick, IUU Abr 5 1949 enero de 2028 1986, ingeniera electrónica judeo, estadounidense doctorada en 1977, astronauta de la NASA investigadora en la RCA, fue ingeniera biomédica, Maryland, e ingeniera de sistema, Xerox. Resnick trabajó en la NASA para el desarrollo del orbitador, incluyendo software experimental, el sistema manipulador remoto, SMR, y técnicas de entrenamiento. Su primera misión espacial resultó exitosa, NASA STS-41D, Discovery, 1984, teniendo trágico fin la misión el lanzamiento del Challenger STS-51L, enero de 1986, donde fallecieron todos los tripulantes. Carolina Lucretia Herschel, Hannover marzo de 2016 1750 N 9848, astrónoma judeo-alemana. Comenzó en 1782 sus observaciones telescópicas, descubriendo entre 1783 y 97 la nébula Andrómeda y otros 8 cometas, lo que le valió ganar un salario real. El asteroide 281 Lucretia responde al segundo nombre de Carolina, así como el cráter C. Herschel en la Luna. Recibió distinciones y las medallas de Soc, astronómica, London, del rey de Prusia. Académica en Prusia, Londres. Irlanda. Vera Rubin, N. Cooper, IEU julio de 2023 1928, astrónoma judeo-americano doctorada en Georgetown, 1962. Senior Fellow en DEP. Magnetismo, Carnegie Washington, trabajó como astrónoma estudiando la estructura y dinámica del universo a gran escala.
Kohn-Kempf y Ford son autores del efecto Rubin-Ford. Rubin arribó a la evidencia de la presencia de materia oscura crucial para entender el futuro del universo. Recibió honores y las medallas de la Real Sociedad Astronómica, oro, la Bruce, la Nacional de Ciencias, la James Craig Watson y otros. Matemáticas. Amalie Immelnotter, Alemania, marzo de 2023 1882 de Estados Unidos, abril de 2014 1935, matemática judeo-alemana, hija del eminente matemático Max Noether con quien estudió en la UNIV de Erlanger, se doctoró con un célebre trabajo sobre los invariantes. El nazismo alemán forzó su exilio a los CEU, prosiguiendo con sus trabajos en Princeton y como profesora en Bryn Mawr. Su teoría de los invariantes algebraicos introdujo un nuevo enfoque a la geometría algebraica. Recibió reconocimientos académicos. Linda Price Rothschild, EU febrero de 2028-1945, matemática judeo-estadounidense, graduada Ph.D. 1970 MIT con la tesis sobre factorización polinómica, ecuaciones diferenciales parciales, análisis armónico, etc. Trabajó brevemente en las UNIV de Tufts, MIT, Columbia y otros, llegando a profesor asociado, UNIV de Wisconsin 1976. Presidió la AS de Mujeres Matemáticas, vice de la SOC, Americana de Matemáticas, co-editora de Research Letters. Recibió galardones, como la beca Sloan, Académica de las Artes y las Ciencias, Premio Bergman-Stephan. Marina Ratner, Moscú octubre de 2030-1938, matemática judeo-rusa, educada en Moscú, tras morir cuando fueron admitidos estudiantes judíos. Se graduó Ph.D. 1969 UNIV de Moscú, emigró a Israel, como profesora, UNIV Hebrea de Jerusalén, 1971-75. Invitada como profesora asistente a Berkeley, fue profesora titular 1982. Insistió sobre la teoría ergódica, cuyos teoremas relativos a flujos unipotentes en espacios homogéneos, comprobados en 1990, son conocidos como teoremas de Ratner. Galardonada con el Premio Ostrovsky y el John J. Carty, Académica de Ciencias y de Artes y Ciencias, EU. Olga Holtz, URSS agosto de 2019-1973, matemática judeo-rusa especializada en análisis numérico. Doctorada, 2000. UNIV. Wisconsin-Madison, asistente de profesor, Berkeley 2004 a 2007, profesora de matemáticas aplicadas, UNIV. Técnica de Berlín, al mismo tiempo catedrática de matemáticas, Berkeley. Holtz ha ganado honores, como el Premio de la SOC Matemática Europea, Beca del Consejo Europeo de Investigación, Premio Sofía Kovalevskaya, miembro de la Junge Academy, Alemania. Sofía Alexandrovna Yanovskaya, Rusia enero de 1931 1896 y octubre de 2024 1966, matemático e historiadora judeo-rusa, especializada en la historia de las matemáticas, su lógica y su filosofía. Se doctoró en Matemáticas 1935, enseñó en el INS. De red de profesorado, trabajó en la UNIV de Moscú hasta su retiro. Investigó, desde 1930, los manuscritos matemáticos de Karl Marx. Trabajó sobre la historia y la filosofía de las matemáticas y su influencia en los jóvenes investigadores. Recibió premios, destacándose la Orden Lenin. Alexandra Bellou, Rumanía, agosto de 2030-1935, matemático judeo-rumana, contribuyó con su teoría ergódica, probabilidad y análisis. Doctorada en Yale 1959, investigadora asociada, Yale 1959 y 61, profesor asistente UNIV. Pensilvania, 1962-64, profesor asociado, UNIV. Illinois 1964-67. Profesora titular de Matemáticas, UNIV. Northwestern 1967 y 96, y emérita, su trayectoria mereció honores académicos, premios y reconocimientos entre otros, del Departamento de Matemáticas, Harvard, Académico Distinguido Fairchild, Premio Humboldt, etc. Margarete Kahn, Alemania agosto de 2027 1880 deportada a Polonia marzo de 2028 1942, matemático,
de las primeras mujeres en doctorarse en Alemania. 1909, Univ. Göttingen, con su tesis sobre un método original para investigar las formas de las curvas algebraicas. Bachiller del Royal Gymnasium, Battersfeld, asistió a Univ. De Berlín y Göttingen, estudiando matemáticas y física. Desde 1929 fue profesora de secundaria en Berlín, Tegel y otros liceos, ya que las mujeres, en aquellos años, no obtenían la habilitación. La irrupción del nazismo la expulsó, siendo deportada en 1942. Computación. Marcia J. Berger, EU 1953, matemática y científica informático judeo-estadounidense, maestría y doctorado en ciencias de la computación, Univ. Stanford. Se dedicó al estudio de la computación paralela de alto rendimiento, análisis numérico y dinámica computacional de fluidos. Directora adjunta y profesora Instituto Courant, Univ. New York. Premiada por la Fundación Nacional de Ciencias, Premio Facultad de la Mujer, Académica Nacional de Ciencias, Premio Fernbach. Adele Goldberg, EU Jul 7 1945, científico de la computación judeo-estadounidense. COUP desarrolló el lenguaje de programación Smalltalk 80. Doctorada, Chicago 1973, fue investigadora visitante en Stanford. Trabajó en Xerox Park, 1973, Palo Alto, California, llegando a ser directora del Laboratorio de Fundamentos. Que desarrolló Smalltalk 80, se retiró en 1988 para cofundar Park Place Systems, presidió la AS. For Computing Machinery, 1984-86, copremiada por ACM Software Systems y otras. Safrira Goldwasser, Nueva York. 1958, científico judía en computación, profesora en ingeniería eléctrica y ciencias de la computación. Doctora DA 1984 en ciencias de la computación, Berkeley, ingresó en el MIT en 1993, primer titular de la cátedra de RS, ejerciendo simultáneamente en el Instituto Weizmann. Investigó la teoría de la complejidad computacional, la criptografía y la teoría computacional de números. Recibió el premio Turing, Camp, el Hopper Murray, los Gödel, II, el Piore R y otros. Académica de Artes y las Ciencias, de Ingeniería, EU, etc. Bonnie N. Berger, científico matemático judeo-estadounidense, profesora de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación en el MIT 1992, estudió algoritmos y biología molecular computacional. Doctorada, MIT 1990. Incluida entre 100 principales innovadores, 1999, Technology Review, integró la AS. For Computing Machinery 2003, académica de las Artes y las Ciencias, EU, y miembro de la Sociedad Internacional de Biología Computacional, ISCB. Ganó premios Margaret Oakley Dayhoff y Matchday 1989. Marisa N. Mayer, EU mayo de 2030 1975, ingeniera, informática y profesora judeo-estadounidense. Graduada en Stanford, Premio Centennial Teaching y Forsyth, ingresó en Google 1999, en 2012 fue nombrada presidente y CEO de Yahoo. Seleccionada por Forbes entre las ejecutivas más poderosas, menores de 40 años. Economistas. Anna Jacobsen Schwartz, EU noviembre de 2011-1915 junio de 2021-2012, economista, maestría y Ph.D. en Economía, Columbia. Entre 1941 y 2012 trabajó en la Oficina Nacional de Investigación Económica dedicada al estudio de los ciclos económicos. Colaboró en 1963 con Milton Friedman en su Historia Monetaria de los CEU. 1867 a 1960. Culpó de la Gran Depresión en el sistema aplicado por la Reserva Federal. Publicó Historia Monetaria de los CEU 1867 a 1960, Dinero y Negocios. Ciclos, etc. Presidió la SOC, Económica Atlántica Internacional, Académica de las Artes y las Ciencias y otras distinciones. Cora Berlin, Hannover enero de 2023 1890 El campo de exterminio de Mali Trostines. 1942, dedicada a la economía, fue pionera en ciencias sociales. Estudió matemáticas, política y ciencias sociales,
Graduada con honores 1916, funcionaria del MINIST de Economía, lideró la Oficina de la Economía 1923, consultor del Departamento Económico, Embajada de Alemania, Londres 1927. Profesor de Economía, Instituto de Enseñanza de Negocios, Berlín 1930. En 1933 fue expulsada por ser judía, siendo deportada y asesinada en el campo de exterminio de Mali-Trostinés. Jessica Blanche Peixoto, Nueva York 1864 de octubre de 1941. Economista y socióloga judía, estudió posgrado en Ciencias Políticas y Economía, recibió un Ph.D. en 1900, con la tesis La Revolución Francesa y el Socialismo Moderno Francés. Profesora de Sociología, Berkeley, 1904, enseñó en el de Economía, 1918-35. Ocupó la vicepresidente de la American Economic As y recibió doctorados honoris causa. Dejó una serie de ensayos y libros sobre economía y ciencias sociales. Silvia Ostri, CCOMFRSC, N. Nelman, Canadá Jun 3 1927, economista judía, LS, 1948, UNIV. M.C. Hill, MFA, 1950. M.C. Hill, doctorada, Girton College, Cambridge y M.C. Hill 1954, profesora en M.C. Hill y UNIV Montreal, 1952-64. Ocupó relevantes posiciones en distintos organismos canadienses e internacionales. Canciller emérita, UNIV. De Waterloo, fue honrada con numerosas distinciones. Elisabeth Altmann-Gotteiner, Alemania, marzo de 2026, 1874 de octubre de 2021. 1930, economista y feminista judía, primera mujer profesora universitaria en Alemania. Doctorada en Zurich 1904, profesora en el Colegio de Economía, Mannheim, y catedrática en Economía 1924, escribió una serie de libros y ensayos sobre cuestiones económicas. Editó desde 1912 el Anuario del Movimiento Feminista, Jahrbuch der Frauenbewegung. La Universidad de Mannheim otorga el premio anual Elisabeth Altmann-Gotteiner Prize para las tesis de investigación. Barbara Bergman, Nueva York, julio de 2020. 1927, economista, feminista judía, impulsora del cuidado estatal de los niños y las mujeres pobres. Licenciada, recibió su Ph.D. en 1959, Harvard. Profesora emérita de Economía en las UNIV de Maryland y la Americana, recibió una beca en la UNIV de Cornell y se especializó en matemáticas. Trabajó para el gobierno federal, fue un alto funcionario del Consejo de Asesores Económicos, ADM, Kennedy, y otras asesorías. Participó y presidió numerosas organizaciones nacionales e internacionales que promueven el progreso y la igualdad. Abby Joseph Cohen, Nueva York 1952, economista judía y analista financiero en Wall Street. Licenciada Economía y Ciencias de la Computación, Cornell 1973, maestría en Economía, UNIV. G. Washington. Comenzó su carrera como economista en la Reserva Federal, 1973-1977, directora de investigación cuantitativa para T. Rowe Price Stock. Chartered Financial Analyst 1980, responsable de inversiones de Drexel Burnham Lambert, 1983-1988. Socia senior en Goldman Sachs, responsable de la estrategia de inversión y director general 1996. Una de las 30 mujeres más poderosas de EU. Ladies Home Journal 2001 idem. Forbes 2005, la 19ª. Aminarie Finkelstein, Nueva York Nope 2973. Es profesora de Economía en el MIT y codirectora e investigadora asociada del Programa de Economía Pública, Oficina Nacional de Investigación Económica. Coeditora de la Revista de Economía Pública. Su dedicación inicial se centró en las finanzas públicas y la economía de la salud. Doctorada en Economía, MIT 2001, Junior Fellow de la SOC, de Harvard, antes de unirse a la facultad, MIT 2005. Galardonada con el Premio a la Investigación Bennett Lane, Medalla John Bates Clark, American Economic As. 2012. Janet Louise Yellen, Nueva York, agosto de 2013. 1946, economista judeo-estadounidense, doctorada en Yale,
preside la Reserva Federal, Estados Unidos. Casada con el Nobel de Economía George Akerlof, ocupó cargos federales de alto nivel. Fue vice y gobernadora de la Reserva Federal, presidenta y directora del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, presidió el Consejo de Asesores Económicos, Presidencia Clinton, profesora emérita, Berkeley, número 6 en la lista de personas más poderosas del mundo, Forbes, 2014. Filosofía. Hannah Arendt, Alemania, octubre de 2014, 1906, Dick 4, 1975, filósofa judeo-alemán, alumna de Heidegger, Ph.D. nacionalizada en EU 1951 tras huir de Alemania y Francia por ser judía. Enseñó teoría política en School for Social Research, NY, autora de Los orígenes del totalitarismo, La condición humana, Eichmann en Jerusalén y otros. Directora de investigación, Conference on Jewish Relations, 1944-1946, lectora en la editorial judía Choquén. 1946-49, Executive Secretary de la Jewish Cultural Reconstruction Corp., JCR, 1949-1952. Autora de un extenso estudio sobre el nacionalsocialismo, 1951 y reediciones, multipremiada. Catherine Clement, París, febrero de 2010, 1939. Filósofa judeo-francesa, novelista, feminista y crítica literaria, graduada en la École Normale, estudió con Levi Strauss y Lacan e investigó la antropología y el psicoanálisis. Es profesora AGR de Filosofía, 1959. En SFS y la Sorbonne. Encabeza la AFAA, Minist. Relaciones Exteriores, Mitterrand, 1982, dirige la Université Populaire du Guy Branly, recibió la Ordre National du Mérite y la Legión de Honneur. Escribió Por amor a la India. Lo femenino y lo sagrado. El viaje de Teo Azul Cero y otras obras. Evelyn Fox Keller, EU, marzo de 2020, 1936, físico judeo estadounidense, filósofa, autora, feminista, profesora. Graduada Ph.D. en Física Teórica, Harvard, 1963. Estudió la relación entre las ciencias y la historia y la filosofía. Dictó clases en varias universidades de EU. Keller impulsa a que más mujeres se dedicaran a las ciencias. Recibió distinciones, el Premio a la Publicación Distinguida, ASOC. De la Mujer en Psicología, el John Desmond Bernal, miembro del Instituto de Estudios Avanzados, de la SOC, Filosófica Americana, Académica de las Artes y las Ciencias, distintos doctor honoris causa. Helen Sixous, Oran, Argelia, Jun 5, 1937, profesora, filósofo, crítico feminista y teórica francesa, novelista y dramaturga de origen judío, doctorada en Letras 1968. Enseñó en la Sorbona, Cornell, etc. Impulsó la creación de UNIV. París 8, Vincennes 1968, donde enseñó literatura inglesa en 1969 e inició el ciclo de sus publicaciones con The Dance, Premio Médicis, la trilogía El Tercer Cuerpo, las graduaciones y otras. Múltiple doctora honoris causa, junto con Irigaray y Kristeva, Sixous es considerada creadora de la teoría feminista postestructuralista. Agnes Heyer, Budapest, mayo de 2012-1929, filósofa judeo-húngara, fue una destacada representante de la Escuela de Budapest y discípula y ayudante de Lukács. Expulsados ambos de la universidad por antimarxistas, cuyo modelo criticó frente a la experiencia del comunismo. Enseñó en la Trobe University, Australia, pasó a los CEU, donde fue profesora en la New School for Social Research. Heyer investiga temas éticos como los instintos, afectos, psiquiatría social, subjetividad y poder. Múltiple autora, recibió doctorados honoris causa. Evelyn Fox Keller, EU, marzo de 2020, 1936, físico, filósofa, autora y feminista judeo-estadounidense, involucrada en la investigación sobre física, biología molecular, historia y filosofía de la biología moderna, género y ciencia. Doctorada en física teórica, Harvard, 1963, profesora emérita de historia y filosofía de la ciencia en el MIT, dictó clases en varias universidades. Escritora y feminista militante, lo evoca en su ensayo Secretos de Dios, la naturaleza y la vida.
Publicó otras obras entre 1983 a 2010, honrada con varios doctorados honoris causa. Obtuvo la beca Guggenheim, la MacArthur, miembro del Instituto Estudios Avanzados, académica. Martha Nussbaum, Nueva York, May 6, 1947, filósofa judía, investigadora de la filosofía antigua y su relación con la política, la ética y el derecho. Recibió su AM y PhD en Harvard 1972. Docente en Harvard, de Brown y en Oxford, asesora de investigación en Helsinki, presidió la ASOC. Filosófica Americana sobre Cooperación Internacional, la Comisión de la Condición de la Mujer y el Comité para la Filosofía Pública. Multihonrada académicamente, multipremiada, ocupa sitiales en comités y sociedades filosóficas. Publicó una serie de estudios y una docena de libros. Judith Thompson, N. Jarvis, IEU Act 4 1929, filósofa moral y metafísica judía, licenciada en Filosofía y Ph.D., Columbia 1959. Defensora de la objetividad moral, los derechos morales, ha sido enseñado en las UNIV de Pittsburgh, Berkeley y Yale, becada por Fulbright, Guggenheim, etc. Académica de Artes y Ciencias, profesora permanente del MIT, Premio King, autora de ensayos, a partir contratación preferencial, ha escrito varios libros. Destacándose Relativismo moral y objetividad. Rebecca Goldstein, N. Neuberger, N. York, febrero de 2023, 1950, novelista, profesora y filósofa judía, graduada con honores en el Barnard College, obtuvo su Ph.D. en Princeton, con su tesis Reducción, el realismo y la mente. Enseñó en Columbia, en Rutgers, es profesora visitante en el New College, Londres. Becada por varias universidades, integró jurados de premiación literaria. Académica en Artes y Ciencias, doctora honoris causa, ha recibido varios premios y menciones. Ruth Marcus, N. Barkan, IEU Ago 2, 1921, febrero de 2019-2012, filósofa judía, autora de la fórmula Barkan, B.A., 1941, UNIV. N. York, Ma., 1942, Yale, Ph.D., 1946, Yale, profesora de filosofía en varias universidades, su primera obra fue un cálculo funcional de primer orden, 1946. Su fórmula Barkan fue un logro importante en el desarrollo de la lógica siglo XX. Presidió varias entidades filosóficas y consejos editoriales, admitida académica de artes y ciencias. Ruth Nanda Anchen, IEU junio de 2014, 1900, Dic 2 2003, fue un filósofa judeo-estadounidense, autora y editora, creadora de la serie Ciencia de la Cultura 1941, en cuyo consejo editor figuraban Albert Einstein, Niels Bohr, Thomas Mann y Whitehead. Ansen creó la universidad Seminario Anchen Columbia 1958, en el que participaron muchos científicos, teólogos, escritores, líderes y filósofos prominentes del mundo. Entre 1940 y 1992 escribió varios tratados de obligada consulta universitaria. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.